Hola, los saluda su amigo Danu. Espero se encuentren muy bien y estén disfrutando de un grandioso día. En esta ocasión les traigo una guía sobre el nuevo sistema de range o lo que vienen siendo las estrellas. Como nos habían mencionado, han agregado dos subrangos por cada rango principal. Esto nos deja con un total de 5 rangos y 10 subrangos. Voy a pasar a explicar lo que son los rangos principales y sus iconos. El rango principal número uno es diferente a todos los demás, ya que únicamente nos va a explicar qué hace la pasiva del Peak Performance y la activa del Peak Performance. Está representado por el icono del colgante donde vienen las almas de los Musicards, aunque ese icono a partir del rango número 2 en adelante, si lo ven, representa la pasiva del Peak Performance. A partir del rango número 2, también vamos a recibir un aumento a nuestras estadísticas base por un porcentaje, siempre es el 5%. Y las estadísticas base son HP, ataque mágico, ataque físico, defensa física y defensa mágica. Lo que es velocidad, probabilidad de crítico, daño crítico, resistencia al daño crítico, no son estadísticas base y únicamente las vamos a poder subir vía subrangos, fonemas, memorias y escalas. El rango número 3 va a estar representado por el icono de daño. Este va a afectar de forma directa la parte activa del Peak Performance y también nos va a aumentar un porcentaje de las estadísticas base, en este caso es el 6%. Para el rango número 4, el icono va a ser el de la barra de tuning, es la barra que se encuentra en la parte superior durante las batallas. Nos va a aumentar las estadísticas base en un 8% y nos va a disminuir el costo del Peak Performance en 1. El rango número 5 es variable. Si el personaje es un DPS, va a tener el icono igual al rango número 3, va a afectar la parte activa del Peak Performance y aparte nos va a dar estadísticas base más 10%. En caso de que sea un personaje de soporte, va a tener el icono del colgante de los Musicards y va a afectar la pasiva del Peak Performance. También nos va a aumentar las estadísticas base en 10%. Ahora vamos con los subrangos. Estos varían de personaje en personaje, aunque tienen ciertas reglas. Si el icono representa una capa, significa que va a influir dentro de la defensa mágica. Si tiene una espada, es el ataque físico. Si tiene un corazón, es el HP. Y si tiene un escudo rebotando un proyectil, es la resistencia a los golpes críticos. El escudo solo es la defensa física. Y van a tener algunos iconos que son únicos para el personaje. Esos aumentan de forma significativa ciertas pasivas o les otorgan nuevas. Siguiendo con los subrangos, si ven el icono de crítico, este va a aumentar la posibilidad de crítico, es el mismo que se encuentra en las estadísticas. Si ven uno de un pie, significa que va a aumentar la velocidad. Si ven el icono de estamina, va a influir dentro de la estamina. Y por último, hay un icono de daño crítico, que es un proyectil impactando. Ahora les voy a comentar esas pequeñas reglas que tienen los personajes dentro de sus subrangos. Un ejemplo de esto, todos los tiradores van a presentar esta habilidad. Cada 3 turnos van a restaurar 2 de estamina a todo el equipo. Este es Free Shooter. Moonlight puede estar dentro del rango 3 o rango 4. Titan y esta Autumn. Algunos personajes, generalmente de 3 estrellas, no van a presentar esa habilidad genérica. En el caso de Sun Lake, no cuenta con ella, no está el icono en ningún lado. Esto es así para beneficiar de cierta forma a los personajes de 3 estrellas y que no sean iguales a los de 2 y 1 y se vea por qué son especiales. Otro ejemplo de esto viene con Destiny Cosette.
ella va a tener un aumento a sus pasivas y también va a hacer daño indirecto más 10%. Mientras por otro lado, otros personajes de la facción no tienen ese daño indirecto, únicamente les dan las pasivas o las subrangos genéricos de un Blader. Otro dato importante es saber que si el icono de subrango presenta una flecha hacia arriba, va a aumentar una estadística base o un efecto genérico. Por ejemplo, en caso de Twinkle Star, va a aumentar el efecto de curación en 7.5. Pero esa misma pasiva la encontramos en POM. Nos dice que aumenta el efecto de curación en 7.5. Canon tiene su versión de lo mismo pero en escudo. Dice aumenta los escudos en 7.5. Y si estas presentan un signo de más, significa que van a aumentar el efecto de una pasiva más específica. En el caso de Pavane, esa pasiva, Free as the Wind, la cura en 25% de su HP máxima si le intentan hacer un debuff de control. Bueno, si activas este nodo, va a obtener más 15%, quiere decir que se va a curar el 40% de su HP máxima si le intentan hacer un debuff de control. Ya con toda esa información básica, veamos cómo funciona el nuevo sistema de rangos. Actualmente nos piden un valor de rango o nos dan el valor de rango en el que nos encontramos. En este caso, esta Twinkle Star está en 0. Para pasar al rango número 2, nos dicen que el valor que necesitamos tiene que estar en un máximo de 0. Se encuentra arriba de donde están los fragmentos. Vamos a activarlo. Pero para el rango número 3 nos dicen que necesitamos un valor de nivel 50 o de valor 50. Si se dan cuenta, cada subrango en la parte superior derecha nos dice cuánto aumenta nuestro valor de rango. En este caso, ese subrango, el de resistencia a la posibilidad de crítico, nos aumenta en más 10. También aquí abajo lo pueden ver. Para obtener los 50 necesitamos subir los dos rangos principales, los dos primeros y sus 4 subrangos. Ya pasando al tercer rango, nos pide que estemos a valor 50, ese nos aumenta más 30. Una vez que lo obtenemos, podemos pasar directamente al rango 4, que es lo que yo les recomiendo, les aumente el valor de rango en 70, ya que las pasivas o los subrangos que se encuentran en el rango 3 siempre van a ser genéricos. Siempre, siempre, sin importar el personaje. Si ustedes pasan al rango 4, tienen el beneficio de que les aumenta los atributos base o las estadísticas base en 8%. Los subrangos del rango 3 nos aumentan el HP en 3% y 25 puntos en ataque mágico. Créanme que van a beneficiarse más por obtener 8% de HP, 8% de ataque mágico, 8% de ataque físico, 8% de defensa física y 8% de defensa mágica. Así que les recomiendo vayan al rango 4. Ya en el rango 4 van a presentar lo que vienen siendo los subrangos que se enfocan más al personaje o únicos. En este caso, para Twinkle Star le sube su pasiva de Star Gift en más 10%. Quiere decir que ahora va a curar al guardián que la proteja no en 20%, sino en 30%. También tiene otro subrango genérico que es el de efectos de curación más 7%. También es muy bueno. De hecho, me parece mejor activar estos subrangos que los del rango 3. Para llegar al rango número 5 sí nos pide 250 de valor. Ahí sí vamos a tener que activar lo que son los
los subrangos del rango 3, pero realmente esto sería la forma ideal para llegar al rango 5. O antes del rango 5, activen primero lo que viene siendo el rango 4 y sus subopciones, lo que vienen siendo sus subrangos, que las del rango 3 realmente estas son muy malas. Son más o menos buenas en algunos casos, pero les recomiendo que vayan por la disminución del peak performance y ese más 8% en estadística. Sé que aún no queda muy claro del todo este aspecto. Voy a hacerlo ahora con Fantasy, que es un personaje de 3 rangos o 3 estrellas. Nos dan ya al rango 3, pero no nos desbloquean sus subrangos. Aún así yo les recomiendo que vayan por el rango 4. Si se dan cuenta es la disminución de costo y el aumento de estadísticas. Y por ejemplo, con ella sí es muy importante ir por esta habilidad, ya que aumenta tu campo, aparte de darnos 15% de probabilidad de crítico, nos va a dar 15% de daño crítico. Es este el campo. Si se dan cuenta nos dice aumenta la posibilidad de crítico en 15% si son de las facciones fantasy. Bueno, si lo aumentamos, ahora nos damos cuenta que el campo está con errata. En lugar de aumentar el 15% del daño crítico, aumenta 10% de probabilidad de crítico. Si se dan cuenta, estaba en 15 y ahora está en 25. Cuando en los rangos nos dicen que aumenta otra cosa. Se dan cuenta, nos dice que aumenta el daño crítico. Bueno, después de ese fail con el efecto de los subrangos y ver que está mal el de Fantasy, voy a pasar a lo siguiente. Los personajes que más se han beneficiado de este cambio son los personajes que cuentan con un campo, ya que les aumenta muchísimo ciertas habilidades a ese campo. Por ejemplo, aunque Fantasy ya no haga el 15% más de daño crítico, el simple hecho de que tenga 25% de probabilidad de crítico para todos los de Fantasy es muchísimo. Junto a Pavane fácilmente se avientan 50% solos. Otro ejemplo viene en Destiny. Si se dan cuenta, aparte de aumentar en 10% el daño que hace y un 3% cada que actúe a un máximo de 15% para llegar a un 25% más de daño, ahora también aumenta la defensa física y la defensa mágica en un 5% y después de cada que actúa aumenta otro 1%. Quiere decir que cuando actuemos 5 veces va a tener 25% de daño extra y va a tener 10% de defensa física y defensa mágica. Otro ejemplo viene en Bolero. Tu campo aumenta un 10% extra de daño si te mueves más rápido que el enemigo, pasando de 20% de daño extra a 30% de daño extra. Igual esta Winter, la nueva Musicar, también aumenta muchísimo su efecto. Algunos personajes completamente se van de las manos. Esos ya son más en específico. Por ejemplo, Starly 100 aumenta en 90% el daño reflejado que hace su pasiva cuando tiene las 3 cargas. Eso es muchísimo. Y se cura un 7.5 más cuando se recibe curaciones, ya sea de ella o de parte de otra unidad. La verdad, este es un beneficio muy grande. Este personaje se hace más eficiente. Algunos sí decayeron, pero por ejemplo, Primavera o Spring, cada que actúa se cura el 6% de su HP máximo. Y aparte, tu pasiva se activa con 60% de su vida, ya no con el 40%. Algunos personajes quedaron muy bien. De hecho, la tier list se tiene que volver a hacer con todos estos efectos. Algunos personajes quedaron muy mal.
para ser más específico, Belkis no me gustó lo que le hicieron. Realmente esa pasiva requieres tener el 40% de tu vida para que se active. La finalidad de Belkis o donde ella va a brillar es cuando la tengas a 5 estrellas o a rango 5, ya que va a poder atacar entre 3 y 4 veces por su habilidad del Peak Performance, que viene siendo esta. Después de que tiene 6 cargas, puede hacer un ataque adicional. La idea es de que haga más de 7 cargas y cuando se active este ataque, que hace 75% de daño mágico, vaya acumulando un extra de 15% 3 veces para que quede en 115. Es muy interesante el sistema que tiene, pero su pasiva que le otorgaron fue esta, y dice que cuando su HP es inferior al 40% recupera 2 de estamina y obtiene más 10 de daño por un turno. Bueno, cuando se activa esta pasiva, se obtienes una carga de su pasiva del Peak Performance, pero requiere 6 cargas para que sea útil. Entonces, una, necesitas que un Magus esté muriendo, y dos, es muy tardado. Entonces no me gustó lo que le hicieron en sus rangos, pero en la mayoría de personajes lo han hecho bien. Canon se vuelve una bestia, pasa a dejar que su pasiva ya no sea tan errática. Ven que si tiene, creo que menos del 40% de vida y la golpean, le causa silencio a un enemigo, pues ahora no. Simplemente con que la golpeen cada 2 turnos se activa esa pasiva. El aumento a sus escudos. Tiene cosas muy buenas, o sea, la probabilidad de crítico, etcétera. Realmente considero que este cambio fue muy bueno para el juego. Yo digo que a futuro voy a volver a hacer la tier list, a lo mejor en unos 15 días, para ver cómo se desempeña. El nuevo personaje también tiene rangos muy buenos. Scheherazade también tiene rangos muy buenos. Otro personaje que se va completamente de las manos es esta Titan. Titan de por sí yo ya la consideraba uno de los mejores personajes del juego. Pues aumenta más su ataque, aumenta un 3% más por cada unidad de Eternity. Quiere decir que hace 32% extra de daño, más la disminución de su Peak Performance. Si la llevas en un equipo con Spring, Bolero, Winter o Júpiter y ella, puedes hacer Peak Performance todos los turnos. Y aparte va a ir obteniendo las cargas de su Peak Performance, que nos dice que obtiene una carga que aumenta el daño en 6% a un máximo de 5 stacks. Entonces sí es algo considerable todo lo que está pasando. Voy a tratar de hacer la tier list lo más pronto posible. Otro contenido que agregaron fue la expedición. Hicieron muchos cambios, pero en lo principal me gustó muchísimo la inclusión de Titan o los personajes exclusivos. De hecho voy a poner una pelea de Titan con el jefe de nivel 60. Realmente rompe la expedición.
タンは言っていい？嵐のように響き渡れ。承知承知。分かっ気を抜くな。わかりました。うずうずする。いけるぜ。よーし、うりゃ。タイタンはいい。嵐のように響き渡れ。任務完了。特に問題はない。De mi parte, eso sería todo. Yo sé que esta guía es un poco básica o precaria, pero quiero que entiendan que ha cambiado mucho el juego. Todos los Music Arts ahora son especiales de cierta manera. El tier list ya no sirve completamente. Unos Music Arts se quedan donde estaban, otros van a subir, otros de plano se van escalas abajo. Pero si les digo, el hecho de que los Music Arts que se encuentran en el banner permanente vayan a poder llegar más rápido a su rango número 5 es una ventaja muy grande. Algunos quedaron muy bien, ya les enseñé algunos. Y bueno, el próximo video voy a tratar de hacer el review del nuevo Music Art. Realmente no le he puesto mucha atención. Preferí ver primero lo de la actualización. Y yo digo que en unos 15 días vuelvo a hacer la tier list. Voy a probar algunos músicas, voy a probar algunas formaciones. Sí les recomiendo que vayan por el rango 4 antes de cualquier otra cosa. Esa disminución de costo en el peak performance y ese aumento en las estadísticas base le van a ayudar mucho. En cuanto al nuevo modo de cadenza, lo estuve probando. Realmente le aguanto unos rounds al nivel 9. Tienen que llevar personajes más específicos a la facción que te pide y tienen que estar a nivel 60 y a 2 escalas. Yo entré con un equipo de 10 escalas y nivel 45 a 55 y aguanté más o menos. Aguanté 2 turnos, pero voy a tratar de ir con un equipo más especializado y voy a hacer una guía más a futuro respecto a eso. Y bueno, ahora sí, si el contenido que viste te fue de utilidad o es de tu agrado, te invito a que me dejes un like, una suscripción o un comentario. Yo soy su amigo Dodanu. Hasta luego.